Buenas tardes a todos, a todas. Hoy comenzamos por quinto año consecutivo nuestro ciclo de charlas fotográficas y lo inauguramos con un ponente de lujo. Es un placer presentar a Arturo López Illana, un fotógrafo y viajero que ha hecho de la curiosidad y la sensibilidad su brújula creativa. Su relación con la fotografía nació, como él mismo nos ha contado, a través del viaje. Desde los años 80 comenzó a recorrer el mundo con la intención de conocerlo y casi sin darse cuenta empezó también a mirarlo con otros ojos, los del fotógrafo que busca comprender lo que ve y compartirlo con los demás. En su obra hay una constante, que es el deseo de documentar culturas, costumbres y modos de vida que están cambiando, de dejar testimonio de aquello que puede desaparecer y que merece ser recordado. Pero su fotografía va más allá del registro documental. En ella encontramos emoción, respeto y una mirada profundamente humana. Arturo López Illana no fotografía desde la distancia, sino desde la cercanía. Se acerca a las personas, observa los gestos, los silencios y los matices de cada lugar. Sus imágenes nos invitan a detenernos, a mirar despacio y a recordar que en los rostros y paisajes del mundo algo que también nos pertenece. Entre sus reconocimientos destaca el Premio Internacional de Fotografía Incuna 2023 con la obra Vida enladrillada, además de haber sido finalista en el Premio Luis Baltueña de Fotografía Humanitaria. Pero más allá de los galardones, lo que define su trabajo es una coherencia entre mirada, ética y emoción. La charla que hoy nos ofrece, titulada Anima Mundi, el alma del mundo, es una invitación a acompañarlo en ese viaje interior y exterior que su cámara emprende en cada destino. Un viaje que nos recuerda que, aunque los paisajes cambien, la esencia humana es universal. Os dejo pues con el alma viajera, sensible y comprometida de Arturo López Illana. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Y ahora que digo, después de lo que ha dicho Maite, ya no puedo agregar mucho, mucho más. Bueno, más que una charla técnica y demostrarme como el maestro, porque cualquier cosa que pueda decir sobre la fotografía de viaje, sea religión, prefiero que sea una charla un poco más informal e intentar mostrar, pues, no lo sé, el concepto, cómo ha ido evolucionando con la fotografía de viaje. Y bueno, probablemente sea de los fotógrafos que tenga un currículum más cutre. O sea, es tan, no sé, tampoco glamuroso y tal. Tú hablas con otra gente y la fotografía desde niño le llamó la atención, su primera cámara se la regaló su padre con 8 años y tal. A mí la fotografía me daba igual. La verdad es que no me llamaba la atención absolutamente para nada. El viajar sí, lo de viajar sí me llamó la atención y me hicieron mucho daño las películas de Tarzán. Pero los más mayores os acordaréis, aquellas películas cuando se iba ahí, que iba al monte Mupia, aquellas tribus, todo eso sí me llamó la atención. Y una colección, esta ya es para los más mayores, que era la de, no sé si os acordáis, la de Vida y Color, que había dibujos de tribus, las mujeres Musi, estas con los platos, todo eso sí me llama la atención, pero la fotografía ni lo más mínimo. Como os decía, empecé a viajar, estuve con el Interrail por Europa, yo creo que os sonará, y me llevé un carrete de 12 fotos. Y para los que estáis empezando en fotografía, para los que os desmoralice la fotografía de viaje, que no sacáis, pues se puede evolucionar. Os voy a enseñar mis primeras 4 fotografías de viaje, ¿eh? Mira, esta es de Grecia. ¿Qué quise sacar? Espero que me lo digáis vosotros, porque esto es lo que hice. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo veis? Sí, 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 ¿No sí. lo veo raro? sí, si quieres maximizar esa foto, pues la pondremos ver en Es pantalla completa. que no creo que dé. Bueno, pues esto Bueno, era lo que saqué de Grecia.
estos eran mis comienzos, mis fotografías de viaje. Una farola, eh, una valla, no lo sé. Eso era o bien ahora, lo había, o bien ponía el dedo delante del objetivo y venía todo orgulloso, ¿eh? Lo mejor es que venía orgulloso de las fotografías que había hecho. Y bueno, poco a poco, bueno, joder, esta es de Venecia, esta sí que es tremenda, ¿eh? Esto es lo que hice de Venecia, una lámpara. Y así empecé mi carrera de fotógrafo de viajes. Entonces, bueno, al año siguiente volví, pero mi amigo resulta que se había comprado una cámara porque alguien le había dicho que la fotografía molaba y eso. Y, y nada, pues le copié. Me fui a Andorra, le compré una cámara, la traje escondida porque de esas pequeñas todavía la tengo por aquí, la Yasica FX3. Y nada, empecé poquito a poco. Eh, Cada vez que llegaba de viaje a los amigos les decía que les iba a enseñar una foto, nadie podía porque era de los típicos pesados que enseñaba 40.000 fotos y todo el mundo pues lo rehuía, ¿no? Entonces ahí es cuando me empecé a dar cuenta poquito a poco, muy poco a poco, ¿eh? Esto fue un proceso muy, muy largo, que la fotografía, cuanto menos explicación necesite, es mejor fotografía. Y bueno, ya me fui concentrando un poquito más, todo empezó. Y nada, empecé con las diapositivas y afortunadamente hubo un tiempo en el que llegó la fotografía creativa, que ahora es que cuando veo a todos los románticos que les gusta la fotografía analógica, para mí fue una auténtica tortura. Me costaban más los carretes que los billetes de avión. Luego el venir, ibas cargado siempre cuando ibas a los aeropuertos, tenías que explicarles que no podían pasar por los rayos X, uno no se lo creían, tenías que sacar los rollos uno a uno. Cuando venías, si eran diapositivas, tardaban hasta 15 días. Así que cuando llegó la fotografía digital y el cielo abierto, al principio viajaba con dos cámaras, que era una blanco y negro y la otra de diapositiva. Claro, el diafragma era de la diapositiva, creo recordar que era 64. ¿Os acordáis del Kodachrome 64? Aquel de Kodak, que era a nada que había una nube, ya aquello ya no daba luz. Y ahora es una gozada ir con las nuevas cámaras digitales, que haces todo a blanco y negro, luego las puedes convertir al revés, a color, luego las puedes convertir a blanco y negro y, y nada, vas con tus tarjetitas. Para mí ha sido una gozada, aquello fue una tortura, aunque respeto que la gente sea muy romántica y siga con el analógico. Entonces, bueno, con el tiempo, espérate, estoy recordando. Hubo un tiempo en el que no evolucioné en fotografía porque no fui honesto conmigo mismo. Creí que hacía muchas mejores fotografías de las que en verdad hacía. De aquellos tiempos, a principios de los 80, cuando ibas a India o por ahí, y venías con fotografías de sadhus, estos de los pelos largos y tal. Pero la gente no estaba acostumbrada a verlas. Entonces, pues sí, todos alucinaban mucho con ver aquello. Yo lo que pensaba que eran buenas las fotografías y no eran tan buenas. Ahora las veo con el paso de los años. Y hubo un tiempo, hombre, no tendiosas, ¿no? Pero parece que flotas, parece que vas por encima del bien y el mal con las fotos que haces. Y, y el no ser honesto con uno mismo, con sus fotografías, es lo que no permite evolucionar. Y bueno, ahora ha pasado a todo lo contrario. Ahora nunca estoy satisfecho con las fotografías y tampoco sé si evoluciono, ¿eh? Eso también es verdad. Mira, os voy a poner mi primera fotografía.
fue la primera que tuvo así un poquito de repercusión, la utilizaron en Foto España, pues tuve el honor de compartir esa exposición con Salgado, que os sonará a la mayoría. Eran fotos para la dignidad. Pues la pongo, la maximizo. Y era, nada, una foto en el Himalaya de cosas que ya apenas se ven, ¿eh? Antes se veían muchas escenas de estas, he vuelto muchas veces al Himalaya y, bueno, afortunadamente para ellos la vida está cambiando para mucho mejor. Pero sí, recuerdo el encontrarme con estos dos críos que iban al colegio. No sé si veis con claridad las pizarritas que llevaban ahí. Uno llevaba los números, la otra llevaba las letras, el detalle de los pequeños detalles, lo importante que son en las fotografías y lo poco que se aprecian, por ejemplo, en sitios como en Instagram, que somos auténticos devoradores de imágenes. O sea, ves una y si no tiene muchos colorines, pues pasas a la siguiente. Y las buenas fotografías muchas veces están compuestas para mí, para mí, de eso, de los pequeños matices, como en esta, la camiseta de Blancanieves, las tablitas pintadas y esto. Y esto sí me dio mucho ánimo a seguir. Fuera la primera foto que me publicaron y me animó bastante. Y luego ya con los tiempos, pues bueno, ya me he planteado la forma de viajar. También en eso he ido evolucionando. Antes quería abarcar muchísimo, devoraba con la cámara. Y ahora con el tiempo sí me he dado cuenta que es mejor tomárselo con más tranquilidad, el no intentar abarcar tanto, el concentrarte en ciertos temas, ir a zonas muy pequeñas y bueno, vamos a pasar a otra imagen. Vosotros me decís si en algún momento no se ven bien y tal. Y mira, les voy a contar algunas anécdotas para no aburriros con mi historia, que como os digo, tampoco es que sea muy interesante. Mirad esta. Os voy a poner imágenes, bueno, que me divirtió tomarlas, que yo sé que fueron importantes para mí en su día. Y mirad, esta estaba en China, me parece que era el estado de Sichuan. Y era una tarde perdida, una tarde que era una ciudad que no tenía, no me acuerdo qué ciudad era. Era una tarde que ya no tenía gran cosa. Y vi unas banderolas al fondo y bueno, decidí ir para allá. Bueno, ya cuando no estaba, de pronto empezó, además pensaba irme, empezó a venir esta luz de tormenta tremenda, de esto que dices, ¡guau! Qué buena luz y todo. Y vino un grupito de monjes que cada uno se puso a leer sus escritos sagrados en una esquinita, como veis aquí tranquilamente. Y dices, pues esto no se vuelve a presentar en la vida. Entraron unos nervios tan tremendos a la hora de tomarla y al final pues, me tumbé en el suelo y dices, joder, esta es la luz que todo fotógrafo sueña en algún momento. Y sí, me gustó mucho el resultado. A ver, os voy a pasar a las... Luego aprendí que, sobre todo para viajar, eh, es necesario, sobre todo, documentarse bastante. Antes te ibas a cualquier país, a cualquier zona, y sacabas, fotografiabas lo que ibas viendo, no tenías. Y ahora sí es importante saber qué zona, qué clima, qué equipo debes de llevar, porque a todos no puedes llevar el mismo. Hay zonas que no tienen para cargar baterías, con lo cual tienes que ir cargado de baterías. Que por cierto, me voy la semana que viene
Y me han dicho que en los aeropuertos no se pueden pasar más de 3 baterías. No sé si alguno de vosotros estáis enterados. Luego me lo comentáis si alguno lo sabéis. Y lo que os comentaba eso, pues que hay que documentarse. Cada vez voy haciendo más pequeño lo que quiero visitar. Alguna vez ya viajo para fotografiar temas, más que lugares, para fotografiar temas. Mirad, ahora nos vamos, bueno, seguimos en China, seguro que alguno de vosotros habéis estado allí, y aquí estaban los últimos pescadores de cormoranes, que se hicieron muy famosos, porque seguramente con las fotografías que le hacían los turistas, pues sacaban más dinero que pescando con el cormorán. Y no me quise conformar con fotografiarles en su río, con todos los atrezos que llevan, que también es muy bonito, ¿eh? También es muy interesante de cómo lo hacían. Entonces, estuve buscando la casa de estos, eran 2 hermanos, creo que este señor, el que está en la foto, ha fallecido ya, y su hermano pequeño debe tener ya 90 años. Y, y lo que pedí fue el ir a su casa. El hombre accedió muy amable y estuve pasando con él ahí unas horas. Y era impresionante cómo tenía el cormorán en su casa. Era su amigo, era su colega. Lo tenía como un animal de compañía, que son súper violentos, ¿eh? Le metí un bocado al objetivo que casi me lo destroza el pájaro por acercarme. Así que ya supe que desde ese momento no podía. Y nada, el resultado me encantó. Los retratos que hice en su casa fueron una maravilla, una auténtica barbaridad. Y sin entenderlo, no sé, sobre todo sin entenderlo. Que no, mi inglés no es muy bueno y él tampoco ni siquiera lo chapurreaba. Creo que le hice alguna. Sí, luego ya cuando se puso el atrezo que era lo que llevaba antiguamente para pescar. Y esta imagen la vi a blanco y negro. No suelo hacer muchas imágenes a blanco y negro porque me parece muy complicado, muy difícil. Pero algunas es que parece que lo pide no sé, la escena. Y aquí le tenemos al hombre. Fijaros cómo tiene las manos de la humedad. Y me gustó mucho el resultado a blanco y negro. Es que me parece dificilísimo trabajarlo, ¿eh? Trabajarlo. A mí me cuesta una auténtica barbaridad, pero luego los resultados me gustan. Y me imagino que los que estéis muy metidos en las redes sociales o hayáis viajado mucho, habréis visto algunas fotos de este señor ahí en el río Lee. Y pasamos, bueno, esta la disfruté muchísimo. Me voy a contar la historia esta, que son alucinantes. Esto es en Indonesia, en la isla de Sulawesi. Esta me costaron muchísimo hacerlas porque estaba muy oscuro. Yo de aquella no llevaba una cámara tampoco muy potente. El ISO se notaba bastante, me costó bastante, mucho. Hay aquí una tradición en Sulawesi. En esa isla viven para la muerte. O sea, desde que nacen están ahorrando para sus entierros, tienen que sacrificar un montón de animales. La ven de una forma diferente a nosotros, la ven como muy natural. Entonces, las personas que tienen mucho dinero, la cantidad de búfalos que sacrifican, que es tremendo, la que se montan y les cortan las cabezas. Pero las personas pobres tienen que ahorrar durante muchísimo tiempo para comprando animales y dar el entierro más honorable que se le puede dar a las personas. Pero cuando mueren, como no suelen tener dinero, lo suelen dejar en casa a los muertos. Y aquí entré, pude colarme hablando, me costó bastante. Y aquí tenían a la abuela
no he querido mostrar una imagen muy explícita. Si veis aquí al lado de la niña está el ataúd y ahí está la abuela que llevaba 5 años muerta en el salón, ¿eh? La tenían ahí, pues que debe ser la edad de la niña. Y la niña estaba acostumbrada a, a tratar con la abuela. De hecho, para ellos eh, no mueren hasta que no les entierran. Entonces, todos los días les llevan comida. Mira, si os fijáis, tienen las gafas puestas en la cabeza, les llevan medicina. Es, y luego ya el detalle de la niña cuando se acercó a ver a la abuela me pareció tremendo. Tengo una buena colección de esta, de estas salas con la niña. Pero qué impresión entrar a un salón, ver a una señora que ya os anticipo que no tenía muy buena pinta, ¿eh? Después de 5 años muerta, la mujer estaba un poco regular. Así ¿Me que permites una pregunta? sí, claro, claro. Cuando me queráis preguntar algo, casi Arturo, a mí me interesa mucho cuál es tu modus operandi cuando llegas a estos sitios, porque ahí te has metido dentro de una casa. Entonces, previamente has establecido una conversación. ¿Cómo lo has hecho? sí. Pues mira, sí, mira, estas preguntas son las que más me meten en el tema, me gustan. Pues como os decía antes, yo ya me había documentado, bueno, de hecho ya había estado hacía muchos años en esta isla y estuve preguntando. Eh, algunas personas me acercaban, había familias que no estaban interesadas en que entrara un desconocido con una cámara a fotografiarles y tal. Y luego ya pues hay ciertas técnicas que se aprenden con los años cuando estás viajando para eh, yo qué sé, no convencerlo, porque tampoco lo tienes que convencer, para que te vayan aceptando poquito a poco en su círculo, te lo tienes que tomar con mucha calma. En este caso empecé a fotografiar a la niña fuera en la calle, les enseñé las fotos a los padres, bueno, ya se fue relajando muy poco a poco el ambiente y al final, pues sí, consintieron, bueno, les insistí un poco, les dije que solamente iba a estar unos minutos, fueron más de algunos minutos, ya os digo. Y, y nada, sobre todo hay que mostrar un respeto tremendo. Que la fotografía, en general, sobre todo la fotografía de viaje, es algo esencial. De verdad, es algo esencial, es algo importantísimo el respeto. Y cuando te dicen no, es no. Y lo tienes que aceptar, eh, aunque te fastidie. Y luego eso, pues tienes que mostrar ciertas artes para eso, para intentar convencerle. Muchas veces me han dicho que no, ¿eh? Que tienes que ir con rabia de perder ahí Ujú. una escena importante. Cuando queráis, de verdad, me No, venga, pregunto. venga, sigue mostrándonos tus fotos, que es lo que queremos ver. Mira, esto ahora me paso me voy a Etiopía, que justamente voy a ir aquí dentro de una semana. Aquí me fui a uno de los sitios más alucinantes que he visto, pero también de los más duros. Es el desierto del Danakil, que le suelen llamar que es la caldera del infierno. Y nada, es tremendo, o sea, es súper variado y solamente te permite, bueno, en invierno, en verano no puedes ir y en invierno hace muchísimo calor. Y tiene una variedad de paisajes tan tremendos con sus volcanes y tal. Y este era uno de los sitios que me encantó, una planicie de sal. Allí todavía sacan la sal de aquí, como lo veis, del suelo. El trabajo de los hombres que lo sacan, pocas veces he visto algo tan duro. El sol refleja muchísimo, no tienen gafas de sol, están curtidos, están quemados, es tremendo. Pero luego es verdad que a nivel fotográfico, ya, no salimos del tema ese de la dureza, te ofrece unas estampas brutales, como esta que me encantó.
una planicie tan tremenda, con ese contraste. Unas pequeñitas nubes que no suele haber, porque un cielo sin nubes es un poquillo tristón. Y me encantó este viaje a Etiopía, al desierto este del Danakil, fue tremendo. Y os voy a enseñar otra de esto, porque hay una parte que estaba medio en guerra, hay incursiones están siempre en disputas con Eritrea. Alguna vez hicieron alguna incursión los militares de Eritrea y algún turista pues salió mal parado. Con lo cual, cuando vas aquí, tienes que ir con escolta. Bueno, fijaros, estábamos en el borde del volcán. De reflejo me gustaba tanto y vi el look del policía, que no sé si es un policía militar, que llevan sus armas con esa facilidad, las tiran por aquí, se las echan, que bueno, el calzado también. Me encantó todo el mundo. Y este fue uno de los días que más disfruté también haciendo fotografías. Perdón, un poquito de agua. Mira, otro de los sitios que he disfrutado mucho, una tarde que fue preciosa, fue en el Himalaya, en Ladakh, no, en Zanskar, era en la zona de Zanskar. Nunca he visto unas montañas tan bonitas, de verdad, como las de aquí, y los juegos de luces que hay tan tremendos. Es un auténtico desierto. Aquí llueve menos que en el Sahara. Y se ve la piedra helada, no se ve ni una orina de arena. Y los juegos de las luces. Y aquí estaba con un amigo, con Enrique, que también es fotógrafo, y estábamos los dos haciendo estas fotos que eran una auténtica maravilla. Y ya cuando estaba cansado, que ya no daba más de sí, recuerdo que me fui a la tienda de campaña y Enrique me pegó un grito que fuera corriendo porque había pasado algo majestuoso. Pues, volví asustado con la cámara ahí colgando, no sé qué pasaba. Y es que fíjate lo que acababa de salir por allí, era tremendo. De pronto apareció una luna llena, que no sabemos ni que había luna llena. El sol empezó a bajar, bueno, y estas de paisaje, que no es que tenga muchísimas, pero vamos, tengo algunas. Es probablemente de las que más me guste el resultado. Parece que está puesto ahí con, con Photoshop o algo, pero qué maravilla, era ¿cómo se llama? La hora azul, ¿no? O sea, ya el cielo empieza a estar muy azul oscuro, los reflejos. Bueno, esta la tengo especial cariño a esta imagen. Nunca más he visto nada parecido, ¿eh? Hay que aprovechar siempre hasta este. Luego también, a lo largo de tantos viajes, una cosa que me fascina es los personajes que te encuentras. Y me muero de rabia cuando alguno se niega. Y bueno, tienes que respetarlo. Y en este caso os voy a poner algunos así, como este. Este era un hombre que estaba cargando un camión. No era ni religioso, ni estaba en un festival, ni nada. Pero es que toda su ropa era roja. Me parece que se aprecia un poco la chaqueta que lleva. Es como de terciopelo rojo, los pantalones, todo. Y en serio, no puedo perder esta foto. No la puedo perder. Crucé una calle tremenda. Me acerqué y el hombre no estaba muy por la labor de dejarse. Ya le insistí. Ahí sí que fui un poquito pesado. Y bueno, se giró un poco para que le hiciera. Solamente pude conseguir dos o tres fotografías de este hombre. Y la mirada, la verdad es que no me estaba dejando muy tranquilo. Pero bueno, para los que nos apasiona la fotografía, sabes que algo así no puedes dejar de pasar. Y lo disfruté mucho esto. Luego aquí también hay otro personaje tremendo.
Este hombre sí estaba en un festival. Este representaba la enfermedad. Pero que él ya de por sí debía estar enfermo. Tiene unos ojos amarillentos que debe ser de la malaria y tal. Igual, este sí fue un poquito más sencillo, pero estos look a nivel fotográfico son una auténtica maravilla. Me, me encantó. Este es más reciente. Este es un guerrero de verdad que, que con esa mirada, pero es que a la vez estaba sujetando una lanza. Me miraba y digo, pues no sé cómo interpretar esta mirada, si es amistosa o no te pases o no sé. Pero sí, el resultado. Luego, he tenido que hacer una ampliación de esta fotografía para llevarla por ahí. La he hecho muy grande y queda espectacular el color este, pero lo importante que son, mira, el detalle de la gota de sudor, esas miradas. Bueno, no voy a dar lecciones de fotografía porque imagino que vosotros tenéis. Mira, otro día también que fue grandioso fue en unas carreras de bueyes que hay en Sumatra. Todos los años, cuando termina la cosecha, sobre arrozales hacen unas carreras de bueyes para intentar venderlos. Y bueno, se popularizaron un poco. Creo que la han cambiado un poquito, pero cuando fui, no sé, yo creo que era como 15 años de estas fotografías. Las disfruté muchísimo. Estaba de fotógrafo estupendo porque había un chico de Malasia, algo de eso, estábamos solos. Y no, nos poníamos enfrente. Lo normal es que los búfalos se separaran. Y aquí os enseño una que es más representativa. Los bueyes van de dos en dos. Lo que tienen que conseguir es que lleguen los dos a la vez al final del arrozal, pero es muy difícil. Ellos van cogidos de la cola de los bueyes, se la muerden para que corran más y el poderío es brutal. Ahora creo que ya no lo permiten, pero de aquella no había ninguna barrera enfrente. Entonces, mientras que fotografiaba, pues cuando ya a través del objetivo lo veía muy, muy cerca, pues tenía que salir corriendo, que terminé de barro, lo que creo es que terminé yo y terminó la cámara. Y una de las veces cuando me fui a correr, el chico de Malasia tenía el trípode y me acuerdo que me abrí la cabeza, ¿eh? Pues no podía ni hacer la fotografía porque me iba cayendo ahí. No, no fue grave, me iba cayendo alguna gotilla de sangre por el ojo. Por lo cual esta sí que fue una imagen de sangre, sudor y, bueno, lágrimas no, porque me estaba riendo, lo disfruté muchísimo. Y pasamos, bueno, que son tantos sitios emblemáticos los que he tenido la oportunidad de visitar. Aquí este fue uno de los bien mágicos. De verdad, cuando me queráis interrumpir, me veis preguntando algo. Perdón, Arturo. Hemos dejado las preguntas, si te parece bien, para el final. Yo las estoy recogiendo en el chat y luego te las haremos. Solo Vale, vale. recuerde que al final tendremos un tiempo para que puedas contestar a las cuestiones que nos van lanzando por el chat. Y bueno, y para que tú también te ajustes tu tiempo, ¿no? En la exposición. Por recordar. Cortadme vosotros porque no tengo ninguna referencia de Pues tiempo. eso te digo, que llevamos aproximadamente unos 45 minutos para que te hagas una idea también para por si quieres acelerar o contar aquellas que más te interesen, lo que tú veas, ¿vale? Ya han pasado 40 minutos, pues me he quedado. Bueno, un poquito más rápido. Esto era en el sur de Namibia, que había un pueblo abandonado y que lo habían dejado los alemanes ahí en los años 40, me parece. Y me fascinó estuve en el pueblo una tarde entero solo y fue mágico. Ya me ha entrado la pasada, no sé qué fotos poneros.
Eh, mira, sí, voy saltando. Mira, uno de los últimos trabajos que he hecho, ya más preciso, fue el reciclaje de plásticos en Bangladesh. Me impactó. Mira, os voy a poner una que no representa tanto, pero vamos, es muy curiosa. Estos hombres estaban allí separando piezas de plástico, cada una iba en una cesta, y bueno, justamente tenían para desechar esta pantalla y me vino genial para utilizarla como marco. Pero luego había aquí otras, sí, no eran fábricas, eran unos locales. Aquí el ruido era exageradísimo, no se podía ni hablar, el polvo, apenas entraba un rayo. Y esta es una de las imágenes más complicadas y más difíciles que he tenido oportunidad de hacer y me gustó mucho el resultado. Hice un montón que quedaron fatal. También es verdad, ¿eh? Os pongo la buena, claro. Y nada, la mirada del hombre, el rayo de luz, el polvo, bueno, fue tremendo. Al hilo de esta fotografía y de la anterior, queda patente que desde luego la creatividad es compatible con la fotografía de viajes, pero tiene que ser como una impronta muy rápida, ¿no, Arturo? Sí. O sea, estás viendo ahí la pantalla del televisor, detrás está la figura humana, o ese, exacto, esto tiene que ser como muy rápido, o el rayo de luz que se ve en la fotografía siguiente, Sí. desde luego es creativo, pero tiene que ser tienes que ser muy ágil de mente, ¿no? Para capturar esto. Sí, joder, también es verdad que según van pasando los días de viaje, tu ojo se va agudizando, cada vez vas teniendo unas ideas. Al principio por lo menos a mí no me pasa, no tienes la mirada tan entrenada, tan fresca. Y bueno, me estoy enrollando con lo de las fotos y nos dejamos así cosas. La fotografía de viaje me parece muchas veces muy difícil por la cantidad de registros que tienes que abarcar. De pronto estás haciendo una foto en un interior, en un sitio donde hay muchísima gente, en un callejón. A mí ya se me ha quedado el defecto de llevar la cámara en la mano, entras en un callejón y voy midiendo la luz por si pasara algo así rápido, no tener que estar buscando en ese momento qué diafragma, qué velocidad. Eso es una manía que se me ha quedado, que es, esta no es tan creativa, pero es tremenda. Esto, fijaros, entré en un sitio que era terrible. Esto es el reciclaje de plásticos. El chico, con las manos así, estaba reciclando jeringuillas usadas, ¿eh? Fíjate, bueno, se aprecian en todos los sitios las agujas y tal. Y me imagino que el chico se pincharía un montón de veces de agujas utilizadas de no sé dónde. Generalmente los residuos estos no son solamente de Bangladesh, les van llegando de muchos sitios. Bueno, ellos van separando un tipo de jeringuillas, las agujas y todo. Y me impactó. De verla así, el olor era tremendo. Yo iba en chanclas, tenía que tener un cuidado increíble por la cantidad de agujas que había allí. Pero sí, sí, me impactó la dureza. No te vaya viendo. Ah, bueno, lo de Bangladesh es que es tremendo. Mira, estas las disfruté, pero también fueron muy duras. Estos son en las fábricas de ladrillos. El polvo que había y las condiciones que tenían los hombres estos para trabajar eran salvajes. Esto lo que está haciendo, cargándose ladrillos, fíjate, hasta 14. Era constante, ¿eh? Constante. Les caía, si os fijáis, la cara, les va cayendo la tierra. Yo me sentí muy agobiado ahí dentro por el polvo, no podía apenas respirar. Y los miraba ahí y yo digo, ¿de qué me quejo? Y luego la cámara sí sufrió ahí su carrilla, se metió el polvo hasta el final. Luego hablando, mira, esta sí la tengo que poner. Hablando de la dureza de los trabajos, estos en la India hay una casta que solo se dedican a limpiar
las letrinas, las alcantarillas, se las limpian con las manos. Se llaman los DALI. Estas personas mueren, no lo sé, pero jovencísimos. Cada 5 días muere uno, según las últimas estadísticas. Y aquí, aunque me rollo un poquito más en esta, aquí no fui consciente de lo que estaba viendo, de lo que estaba fotografiando hasta que no llegué al hotel. Iba caminando por Calcuta y veo a un hombre que sale, pero con el cubo, de la alcantarilla y, bueno, potencialmente vi una foto. Me estaba pareciendo difícil porque ahí estaba bien, pero cuando el hombre se metía apenas había luz, yo me ponía, aquello era terrible. Sabía que estaba fotografiando a alguno, pero estaba tan metido con el rollo técnico que no fui consciente en ningún momento de la situación de este hombre. No sé, luego casi hasta me sentí mal, ¿no? Por ser casi hasta insensible. Estaba más preocupado del encuadre, de la luz, de un montón de cosas. Le di las gracias, bueno, me miraban como diciendo que fotografiara así. Y luego en el hotel, según estaba descargando en el portátil las imágenes, joder, es lo más duro que he fotografiado nunca, nunca. Me pareció tremendo. ¿Nos queda un poquito de tiempo? No te oigo, José. A ver, Eh, quedan Tienes por lo menos 15 minutos, 15 Arturo. Vale, vale. minutos Me y da tiempo luego, a contar alguna aventurita más. Mira, una tarde maravillosa fue en el Himalaya. Hay un sitio, fui a ver el Everest. Ay, eh, fui al Everest. A esta zona aquí hay un pico que se llama el Calapatar y hay gente que va a verlo por las mañanas, que dan el trekking y tal. Lo ven, pero la luz es terrible. Entonces decidí subir una tarde después de comer, porque tardas en subir a ese pico, no sé, tardas 3 o 4 horas. Y eso tiene el problema que luego tienes que bajar de noche con un frontal. Y subí, hijo. Recuerdo que ha sido una de las mejores experiencias también que he tenido. Subí solo, estaba totalmente solo allí. Pero el frío era tan brutal, llevaba 2 pares de guantes, intentar hacer una fotografía era una locura. Sacaba la mano, hacía la foto y al final pierdo algún dedo de intentar hacer. Empezaron a venir nubes y tal, pero luego esas nubes que vinieron empezaron a jugar, empezaron a cambiar las luces y, bueno, yo sé, me iba pegando, ¿eh? Según estaba allí me iba dando golpes en el cuerpo porque no lo aguantaba. Y al final el sol quedó tan bonito, se quedó solamente iluminado el Everest, ya lo demás se iba poniendo en sombra y me quedó un resultado precioso. Las nubes, el color rojo de la piedra. Sí, si me quedan por aquí ya alguna más. Bueno, lo que comentaba antes Maite, de los detalles. Una pregunta que se quedará luego a lo mejor para las preguntas. ¿Quién ve más cuando viaja? ¿Un fotógrafo o un turista normal? ¿Se mira de forma diferente? Bueno, no sé. Eh, en mi caso no es que vaya buscando ya imágenes tan bonitas, ¿no? Sino simplemente si te quedas viendo una imagen, te das cuenta que lo único que te pide es quedarte un ratito más. Y hay esos matices, que es lo que muchas veces hacen diferentes a una fotografía buena, de una muy buena, pues son, fíjate muy bien. Este, por ejemplo, es uno de los detalles que pasan muy desapercibidos. Pues en Etiopía es esto eran la etnia Caro, y estaban todos pintados y tal. Y me di cuenta de lo que lleva el niño pintado en la espalda. Lleva el 10 y escrito a su manera Messi.
ese detalle me pareció increíble, entrañable. Y, y bueno, por eso es lo que os digo. Esos pequeños detalles hay que entrenarlos con la vista. De las etnias he tenido muy buenos retratos. Era una blanco-negro que no suelo hacer mucho. Esta es de la etnia Mursi. No sé si os sonarán las mujeres que llevan los platos labiales, que se los ponen, que son tremendos. Bueno, pues a esta mujer con los años ya el plato directamente pues el plato, perdón, el labio ya se le había roto, ya lo tenía destrozado. Y para ponérselos se tienen que quitar las mujeres los dientes de abajo. No sé, es una tradición que todavía me parece un poco. Afortunadamente las chicas jóvenes ya se lo hacen muy poco, pero estas mujeres mayores, pues fijaros lo que hay. Mira, luego otra tradición que te cuesta así más o menos entender es la de las escarificaciones en los niños tan pequeños, que duele bastante hacerlas. Y este nene le estaba haciendo bueno, estaba por allí jugando y tal. Y hubo un momento que se puso en un sitio perfecto y le enseñaba la cámara y tal, y el crío no asimilaba que yo le quería hacer fotos y tal. Bueno, al final se las hice. Y en algún momento yo creo que sintió algo de vergüenza, o se dio cuenta que le estaba fotografiando porque tenía las calificaciones y se puso la manita, no sé si se quería tapar o qué quería hacer, y coincidieron los deditos en cada raya de estas escarificadas. Y bueno, como os digo, esta no es tampoco de las tradiciones que más entiendan. Las respetan, no dices nada, pero te da cosilla, te da cosa. En cambio, luego yo creo que con esta ya se nos va. Hay una tradición muy bonita, que es esta. Al principio me parecía casi un chiste, verlos, esas expresiones en las caras, esa forma de estar pintados. Cuando fui allí a Chac a fotografiarlos, me impresionó. Me impresionó. Yo creo que van bastante drogados. Aquí hay unas bolsitas que llevaban sus cosas, que no me quisieron decir que era, y se tiraban horas y horas emitiendo unos ruidos tan raros y con los ojos totalmente desencajados que parecía imposible. Eh, Cada X tiempo se doblaban un poquito para recuperarse y seguían, pero así estuvieron toda la noche. Y esta ceremonia es de las pocas que hay en África donde la mujer pinta algo. Ellos se muestran a las chicas y son las chicas las que escogen. Ellos se muestran, pues eso, como pavos reales, con todos sus colorines, que se tiraban horas arreglándose la cara y luego llevaban unos calcetines de fútbol y eso que no ayudaban, pero, pero bueno. Entonces son ellas las que escogen y tienen la oportunidad de emparejarse con ellos o pasar la noche con ellos, y si las expectativas no son las adecuadas, lo pueden devolver. Algo único en África. Y bueno, esto verlos pintarse, ver las ceremonias también es de lo que más he disfrutado. Pero tengo aquí uno de ellos, el gesto que tienen, que es imposible dejar así los ojos durante muchos ratos sin parpadear. Yo os digo que pienso que iban muy drogados, parece. Ya no sé, ya me estoy poniendo nervioso con lo de la hora. Yo creo que quedan 5 minutos y ya. Bueno, mira, una que se me ha quedado aquí de escarificaciones también. Esta es tremenda, pero no sé, al ver una persona adulta, te produce menos cosilla que ver a un bebé, pero no obstante es un arte de la escarificación al que le guste. Así que, bueno, creo que he repasado más o menos todas las fotos.
Muy bien. y ya me podéis decir lo que queráis. Bueno, una maravilla, Arturo. La verdad es que hay para extasiarse en más de una fotografía. Yo te voy a hacer ahora unas cuantas de preguntas que han ido dejando aquí las personas que están asistiendo a la charla, ¿vale? Y bueno, tú vas dando el ritmo que tú quieras y la extensión que precises, ¿vale? Mira, la primera, mira, José Ángel nos dice que si que algunas fotografías pudieran estar hechas con cámaras de placa. ¿Es así o por el tema de los desenfoques o ese digital lo que usas? Eh, Son digitales. Aquí hemos pasado, creo que son todas, no, mira, hay desde la primera que tuve digital, que es la de 300, pasamos a la de 800, que la conservo todavía, y ahora tengo una mirrorless, que es una Z7. Ajá, vale. Tal vez alguna foto a la hora de retocarla, yo creo que, eh, no sé, estoy mirando alguna. El, Quizá le da un poquito de desenfoque, pero no veo aquí muchas especialmente desenfocadas. Tal vez esta, tal vez esta. Sí. Ujú. Sí, muchas. Estoy mirando lo que me dices. No veo muchos grandes desenfoques. Pero no, suelen ser hechas con En un digital. diafragma muy cerca. Muy bien. Josefa nos dice que si los retratos que realizas pides permiso para posterior publicación. Te pido permiso para hacerlos. Eh, no obstante, hay algunos que si los hago con tele en un mercado o algo de eso, si no se dan cuenta, pues igual no pido permiso. Y para publicarlos, para gente de allí, en primer lugar no me entiendo con casi ninguno. Todos hablan inglés y yo hablo inglés muy poco. La cosa es que el retrato lo hagas aquí, Ya, claro. España o por aquí cerca, eh, que sí, igual si lo publicas tienes algún problemita, si no has pedido permiso y tal. No, pero esta persona me siento incapaz de explicárselo. Claro. Sí, pero perdona, no soy yo la que he hecho la pregunta, perdona que me meta. No, a lo que me refiero, pues yo creo que estas fotos incluso las pones en concurso o publicas en libros o algo así, ¿no? Entonces, Sí, necesitas, o sea, te puedes meter, si no tienes la autorización de ellos, te puedes meter en un jaleo, ¿no? en concursos y en libros y tal te suelen pedir todas las autorizaciones. Cuando ven este tipo de imágenes, lo pasan un poco por alto. Es que es prácticamente, muchos de ellos no van a saber ni firmar, ni lo que le estás explicando. Tú no le puedes decir, oye, que esto es que lo voy a publicar en un libro, en un concurso y tal, porque no se van a enterar, muchos de ellos, ¿eh? Y ya te digo que concursos y tal, cuando ven imágenes así de hernias o de sitios muy retirados, levantan un poco el pie. Ya te Ujú, digo, sí, Ah, vale. me vale que lo pidas, pero ahí claro. no se van a... Sí, vale. Muy Gracias. bien. Mira, un representante de la Asociación de la Torre Lumbrera dice que ¿cuánto de edición llevan las fotografías tuyas? De procesado. No suelo pasarme, no suelo pasarme. De hecho, hay algunas que tienen muy poquito. Estoy mirando, estas del Himalaya no tienen nada. Esta no tiene nada, esta era tal cual. Tenías tiempo para medir la luz y tal. En algunas puede que haya, espérate, estoy mirando a ver si alguna tiene que les haya aclarado la cara. Mira, el hombre este, tal vez a lo mejor la sombra se la he levantado un poco porque era demasiado Sí, demasiado oscura en su... contraste, ¿no? pero no suelen tener exceso. Por ejemplo, esta no tiene nada. Esta es que era tal cual. Ujú. Era ni sombras ni nada, ni nada. No estoy mirando así en algunas. eh, Nada, estas que son nada.
Sí, en función de cómo van viendo Sí, no, la no, no necesidad que tengo. puede tener la fotografía para eh, ajustarla, entiendo. Mira, en esta quizá le di un poquito de saturación por la pluma, que tienen esa tradición de llevar una pluma naranja y tal, y me pareció que si le levantaba un poquito más el color, coincidía un poco con el de Sí, sí, la cara. perfecto. Ujú. No sé. Dani nos pregunta si cuáles son las focales que sueles utilizar. Las focales utilizo un siempre. Ahora tengo un 420 Nikon, es F4, pero es verdad que con la capacidad que tiene ahora la mirrorless, yo que sé, no echo de menos un 2.8, un 1.8 o algo de eso. Ujú. Y luego un tele que ese lo utilizo bastante menos. Pero sí, al principio me comía más la cabeza con el tema de las lentes fijas, la calidad que daba. Pero a mí particularmente, el ir con una lente fija me limita mucho. Hay grandes maestros que van con su 35 y hacen auténticas maravillas, ¿eh? Yo me quedo alucinado. Yo me siento incapaz. No me encuentro bien. Y utilizo eso. Un- Sí, un zoom medio ahí. ¿Y descentrables? Nos pregunta Pablo Suárez. ¿Las utiliza? ¿Las perdonan? Lentes descentrables. No, nunca las he utilizado. Mira, Jaime nos pregunta que cómo conectas con los personajes, con las personas que retratas. Pues eso es lo que comentaba. Luego es una variedad, depende de los países. Unos están más predispuestos a dejarse fotografiar, otros son mucho más reacios. Y bueno, muchos de estos, me los he encontrado, os he enseñado antes, te los vas encontrando por la calle. Eh, Luego otros, pues, yo qué sé, te tienes que acercar, intentar hablar con ellos. Muchas veces me dicen que no, ¿eh? Me dicen que no. Pero creo que si estás cerca, es necesario interactuar. Ya, Una claro. vez en algún viaje fotográfico, organizarlo, y era una auténtica tortura. La gente se cree que porque estés fuera de aquí y lleves una cámara te cuesta mucho, pues tienes todo el derecho del mundo a fotografiar sin interactuar, sin respeto, sin preguntar. Eso es una de las cosas que peor llevo. Sí, Ha mejorado mucho con lo de con las cámaras digitales, porque una vez que le enseñas la foto, el ambiente se relaja, ya ven que no es nada raro y tal. Antes con la diapositiva era un poquito peor. Pero bueno, un agradecimiento, una sonrisa, algo, yo creo que se merece. mira, otra pregunta que hay por aquí en relación con, nos las hace José Ángel Sáez y nos dice primero que si las fotografías de bueyes son carreras de bueyes, porque él cree que, bueno, que hay otros autores que se han aprovechado también de este tirón que tienen la belleza de estas escenas, ¿no? Y luego, no sé si este hecho de que la hayan hecho otros autores antes, pues, y esa idea luego ha sido aprovechada, ¿no? Por otro fotógrafo. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves tú este hecho que puede suceder o que sucede, ¿no? Sí, 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 sí. Estas imágenes, no sé cuándo serían las primeras. Sé que una de ellas ganó un WordPress Photo, me parece que fue en el año 2013. 2013. Y, y, y sí, 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 sé que hay muchas más fotografías de estas. Y es lo que está pasando de todas formas a nivel viajes. Es tal el volumen ahora que hay de
viajeros, de fotógrafos y tal, que en el momento que en algún sitio se descubre algo diferente, bonito o algo así, en 2 años está machacado. En 2 años está machacado por fotógrafos, por turismo, por todo en general. Pues mira, para sentirte diferente lo que tienes que intentar, ya mucha gente es intentar sacar algo diferente o algo mejor que los demás. Pero ya es muy raro encontrar sitios tan vírgenes en el que vayas tú a hacer una foto y tal. Abundando un poco en este tipo de fotografía, José Ángel nos dice también que a él le evocan a otro autor, como puede ser Gabriel Braun, no sé si le conoce o puede haber una cierta inspiración ahí. No, yo me acuerdo, no conozco al fotógrafo este. Mira, me acuerdo que yo había estado en Indonesia hacía ya muchísimos años, me gustó y poco antes de, yo me parece que la primera vez cuando hice esta foto fue en el 2014, eh, vi la del WordPress Photo Ajá. y, y sí, entonces sí indagué dónde se hacían esas carreras. Son unas carreras de bueyes que, como explicaba antes, lo que intentan luego es vender ganado, los bueyes estos y tal. Y sí, yo me acuerdo que no había oído hablar de estas carreras. Del autor, ¿no? Sí, no, pero ya te digo que sí es verdad que me influyó ver la del WordPress Photo en 2013. Mira, también bueno, intento saber quién es, aunque se identifica con 65 35 95, pero seguramente que no sé si es José Antonio por el mensaje que escribe, no sé si su nombre es ese al final, pero insiste un poco en cómo te acercas a ellos, cómo puedes llegar a hacer esas fotos naturales que no estén mirando a cámara, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, también es verdad que muchas veces si estás en algún sitio, en alguna fiesta y tal, es necesario dedicarle tiempo muchas veces para que se acostumbre a verte y sigan a lo suyo. Eso es una de las cosas que he hecho en algunas de aquí. En la del militar este, pero bueno, estaban todos, se estaba fotografiando el volcán y tal, y él ya estaba aburrido, ya estaba con la mirada perdida. Entonces no se dio cuenta que le hice la imagen. Muchas veces es eso, estar el tiempo suficiente para que se acostumbren, para que ya no sea tan violento. Ujú. O cuando has hecho a lo mejor 4 o 5 fotos, que ya está todo más relajado, pues haces una Sí, más. es Pero más bueno, como fácil, puede resultar más fácil, claro. muchas veces no quieren, ¿no? Claro. Arturo, en estos países africanos, tú lo habrás vivido, es muy difícil hacer estas fotografías porque ellos tienen la idea de que si les haces una fotografía les estás robando el alma. Y es muy normal que se tapen la cara, que no te dejen, las mujeres se suban por eso es curioso a ver cómo lo consigues, porque a mí me ha pasado, ¿eh? De ir a hacer fotografías y que la gente se tapa la cara, sobre todo en países africanos, se dan media vuelta, tienen esa creencia. ¿A ti no te sucede esto? Sí, lo que no sé es en qué países y hasta qué punto también lo había oído no sé si era en algún sitio turista o la India, esto de que les roban el algo y tal. Yo creo que por creer, esto no es. Yo creo que eso ya pasó hace tiempo. Desde que llegaron los móviles todos ellos se hacen muchísimas fotos, están todo el día. Yo creo que muchas veces es más por pudor o porque sencillamente no quieren salir. En algunos países de África, si son más musulmanes, pues también les cuesta un poquito más a las mujeres. Claro. Ya no sé si queda en algún sitio, te digo, pero no estoy enterado. Si ya es por el rollo de que le roben el El alma. alma, sí. Maite Sí, también todo dejaba eso por de las aquí, nuevas generaciones. Maite también dejaba por aquí una pregunta y es si has pasado alguna situación de peligro en tus viajes. Sí. Cuando era joven, que
que iba muy sobrado. Me acuerdo que me fui a Cachemira, que estaba en guerra en ese momento. Estaba así, India y Pakistán siempre están a la gresca con Cachemira. Y fue una época, hace ya muchísimos años, de los 80 o se podría ser. Y me acuerdo que no estaba recomendado ir, nadie, no iba nadie, no iba nadie, pero de aquella pues, te decía, bueno, ¿qué es Ejército de los Cobardes? Pues nada, pues voy. Y sí, me presenté allí, además había toque de queda a las 6 de la tarde, iba en un autobús local, el autobús ya llegó a las 10, y sí, me acuerdo que me sacaron los militares allí, me tumbaron en el suelo, pues sí, sí, sentía ahí el pie, la espalda, escuchaba y la red. No me digas que ahora sin terminar las vacaciones me van a matar estos. Y bueno, se quedó en un susto. Un Ya, susto. esas no hago ya por la edad. Ya no me apetece morir. Y sí, Muy bueno, bien. algunas sí, un poquito regulera, pero vamos. Mira, hay varios compañeros y asistentes a la charla que te felicitan por tu trabajo. Y a mí me gustaría hacerte también una pregunta, me queda un poco para el final. Y viendo tu trabajo, que es tan fotografía de viaje, pero tienes muy claro el sitio que visitas, ¿no? Siempre son sitios que tienen un especial interés por su impacto, ¿no? En esa fotografía que luego recoges. Mi pregunta concretamente es, ¿tienes algún trabajo exclusivo de algún sitio enfocado a por ejemplo, has hablado de la recogida de plásticos o el reciclaje de plásticos o los bailes típicos en fin, hay alguna fotografía que dan pie a pensar si has trabajado más el hecho en sí de lo que hacen, además de esa espectacularidad de la propia fotografía, ¿no? Eh, quiero entender que si trabajo para alguien o algo, No, 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 no. no. Quiero decir que si has hecho un trabajo tuyo personal en donde lo que cuentas en una sola foto que vemos, pues tiene una extensión en un reportaje más extenso, contando exactamente, por ejemplo, si nos situamos en el reciclaje de plástico, pues cuál es el proceso, cómo llegan ahí esas jeringuillas, cómo las recoge, quién interviene, para qué sirve. Es decir, si tu interés, además, por el hecho de la fotografía, digamos, un poco autoconclusiva, ¿no? En sí misma, hay alguna extensión más de trabajo sobre un tema concreto. En algún caso, sí. Este es tengo un buen trabajo del reciclaje de plástico de trabajos chungos en Bangladesh, sí. Sí. Que con el tiempo he ido cambiando un poquito. Antes ibas de viaje y hacías las fotos que se te iban presentando y tal, y poco a poco pues te va cambiando el concepto y ya vas buscando cosas más concretas y tal, y al final, en este sitio, por ejemplo en Bangladesh, en lo que fue en el sitio este, solamente me dediqué prácticamente a fotografiar trabajos así, y sobre todo fue lo de los plásticos. Ujú. Muy bien. Eh, no sé si Loli quiere preguntar algo, es que tiene el micro abierto. Eh, ¿Alguna cosa más por tu parte, Arturo? Pepe Álvarez Rogel ha hecho una pregunta. Bueno, Pepe nos dice que las imágenes él las calificaría como fotografía documental, más que como fotografía de viaje. Eh, que las imágenes documentan cultura, modos de vida, eh, que le parece que solo dejarlo en fotografía de viaje no refleja completamente el contenido, ¿no? Sí, 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 puede tener razón. Sí, empecé diciendo que era fotografía de viaje, sí, pero de verdad he dicho que es una fotografía documental. Sí, 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 estoy de acuerdo.
eso. Pero bueno, suena mucho más serio la fotografía documental. Así que la dejamos en viaje, pero sí, sí, tío. Muy bien. Pues no sé, ¿tienes alguna cosa más que nos quieras comentar? Porque hasta aquí hemos llegado al final de la charla. Simplemente agradeceros vuestra atención y el haberme dado la oportunidad. Y bueno, espero no haber sido especialmente pesado con las aventuritas y tal, porque cuando estoy con la cámara soy muy valiente, pero cuando soy yo el que estoy delante de la cámara ya no lo soy tanto. Entonces, bueno, contando aventuritas lo llevo un poquito mejor. Arturo, darte las gracias. Es una maravilla ver tus fotografías y escuchar tus vivencias y estaríamos aquí muchísimo tiempo más, pero las charlas son lo que son hora y media, es lo que tenemos comprometido con las personas que acuden. Así que nada, muchas gracias. Otra cosa que ha sido estupendo, que me ha encantado. Muchísimas gracias a vosotros y a todo el que me haya aguantado durante esta hora y pico.